Hola a todos, bienvenidos a Elemental. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola, hola. Y el libro de esta semana es Flow, de... Nuestro amigo Mihaly Csikszentmihalyi. Bien pronunciado. Que lo dije bien. Increíblemente, porque es increíblemente difícil de leer ese nombre. ¿De dónde es el apellido? No lo sé. No, la verdad no lo sé. Sé que es europeo, pero no sé exactamente de dónde. De hecho, es muy divertido porque todo el mundo conoce este libro. Este es uno de los libros más citados que hay. Pero nadie, y todos se ríen de que el apellido de este autor es impronunciable. Sí. De hecho, la primera vez que vimos el libro, nosotros tuvimos que ver videos de cómo se pronunciaba bien el nombre. Y habían videos en YouTube que literalmente su título era ¿Cómo se pronuncia el nombre del autor de Flow? Exacto. A ese nivel. Y Flow es un libro de un psicólogo muy renombrado de una escuela que en este minuto no me acuerdo, no estoy 100% seguro, pero creo que es de Escuela de Psicología Positiva, donde él en particular se ha vuelto uno de los grandes referentes en lo que son las experiencias óptimas y el estado de flow que vamos a explorar hoy día. Sí, porque flow se refiere finalmente a un estado mental que las personas alcanzamos, donde claro, todo fluye, pero realmente se refiere como al estado de las experiencias óptimas. Sí. Y, o sea, este libro creo que tenía como 60 páginas. 60 páginas de bibliografía, algo, una cosa así, como de... Realmente impresionante. Bueno, Acá está la bibliografía, de la 241 a la 303 creo que. 301. 301, mira. O sea, es monstruoso. Es un libro muy, muy estudiado. Pero realmente encuentro que está bien escrito. No es árido, no es difícil de leer y entender, porque habla de cosas muy cotidianas, muy comunes, muy universales. El flow es ese estado que yo creo que a todos les ha pasado, de que se te pasa el tiempo, de que estás tan metido en una actividad que nada parece importar. Cuando estás haciendo un deporte, estás corriendo y se te olvida que el mundo está a tu alrededor. O te estás leyendo un libro y no hay nada alrededor tuyo. O estás viendo una película y es lo único que existe. Se te pasa la hora, se te olvida lo que tenías que hacer, porque estás tan metido en la experiencia que pareciera ser que nada más existe. Y no solo eso, es un momento donde tú no estás, aunque suena extraño, pero no estás pensando. Tú estás ejecutando, estás moviendo. Es como un poco cuando, si se acuerdan del juego, el Guitar Hero, que uno tenía que tocar, apretar los botones al ritmo de la música. La gente cuando está finalmente en el estado de flow, simplemente no piensa, tengo que apretar la tecla roja en 3, 2, 1, ahora. No, simplemente está moviendo, mueve los dedos. En un ejemplo, o sea, menos geek, pero es el que conozco. Los mismos músicos simplemente tocan y mueven las manos a través de la guitarra y no es un pensamiento así como consciente lento, es rápido. Me encanta el ejemplo del músico. El músico experimenta el flow cuando tú lo ves tocando una guitarra y él no está pensando cuál es la nota que está tocando. Él simplemente está en el momento moviendo las manos y tiene una memoria muscular en los dedos y tiene una interpretación del sonido y está mirando al baterista para que al mismo tiempo que él toca, y en ese minuto, en ese instante, él no está ahí. Él está en la experiencia y tú lo ves. Cuando Sí. ves a un guitarrista bueno, a un concierto y ves cómo está metido en la guitarra, tú notas que ese artista en ese minuto no está atento a lo que está pasando en las noticias o lo que está pasando alrededor. Esa persona en ese minuto está él y su guitarra. ¿No había un experimento donde hicieron pasar un burro en la mitad de una orquesta? ¿Eso pasó o fue un mito? es un mito? O sea, mentira, no es un mito. Parece que se hizo, pero no hay registro escrito. Pero el que está hoy en día es el del oso, que es muy bueno. Le hago un desafío. Métanse a internet ahora y busquen el ejemplo del oso o... De un gorila. ¿O un gorila? Sí, o sea, el video... El video de un gorila. Sí, el video que te muestran... El ejercicio es el siguiente. Te muestran un video donde dicen, cuente la cantidad de pases... Es que ese es el problema. Si lo contamos como que... No, ya lo contamos. Ya fue, ya. Ya dijiste que había un oso. Había un oso, Sí, muy bueno. y era un tipo de gorila. Un tipo disfrazado de gorila. Lo que a nosotros nos hicieron en el colegio. Finalmente te muestran este video y dicen cuente la cantidad de pasos. Y tú te concentras en contar la cantidad de pases que se dan un grupo de niños con una pelota. Y en la mitad pasa una persona disfrazada de gorila, saluda a la cámara y sigue caminando. ¿Y qué pasa? Las personas cuando nos concentramos, finalmente, un poco como los caballos que dicen que solo miran hacia adelante, entonces no ven lo que pasa a los lados. Nos pasa lo mismo, pero
de forma mental. No es que nuestros ojos, porque para los caballos literalmente sus ojos se desenfocan y solo se enfocan hacia adelante. Acá nuestro cerebro se enfoca y no ve todos los detalles. Solo los que le está poniendo atención. Mm. Que ahí yo creo que es importante reconocer que la conciencia humana y la atención humana tiene un límite. Y la cantidad de información que eres capaz de procesar al mismo tiempo es bastante única. Lo cual quiere decir que tú puedes intencionalmente reforzar una experiencia como positiva, eliminando ciertos estímulos negativos y viceversa. Sí, Entonces, donde pones la atención, eres capaz de estructurar la experiencia. Y lo sí, mismo, si tú diseñas experiencias que intenten generar eso, también puedes generar el efecto. sí, porque acá el libro parte hablando un poco de, ok, entendamos la felicidad. Empieza hablándote de la felicidad, como realmente cuando nosotros empezamos a tener estas experiencias, empezamos, llegamos como casi a un estado de un poco de euforia. Como que realmente no es solo un tema de soy bueno en algo, sino que también me estoy desafiando en esto al mismo tiempo. Y experimentamos este nivel de flow, donde finalmente a nuestro máximo rendimiento llegamos al máximo desafío. Mm. Porque es importante la atención en la felicidad, ¿ah? Es divertido, Eh, pero a dos personas les puede pasar el mismo evento negativo y dependiendo de cómo lo percibes, la experiencia puede ser totalmente distinta. sí, Por lo mismo, tú eres capaz de resignificar hechos y momentos malos dependiendo de la forma en cómo los miras. El ejemplo que me encanta mucho es que hay personas que uno siente que se ahogan con muy poca agua, con problemas muy pequeños. Y hay personas que tú las miras y dices, ¿cómo es capaz de resistir este tremendo huracán que está viviendo? Y uno lo dice, ¿cómo es eso posible? Y eso tiene que ver exclusivamente con la forma en que perciben el evento. sí. Y eso es algo que se puede trabajar. Y de hecho hay mucho sobre la psicología positiva, psicología cognitiva, de entender cómo estamos dándole significado a las cosas y resignificándolas para que finalmente no significa que nos pongamos felices con las tragedias, sino que aprendamos a sobrellevarlas y que no nos aplasten. Mm. Es como Epicteto, que era un esclavo romano que literalmente no tenía nada, no tenía ni siquiera su libertad, pero lo que tenía era su libertad interna, su forma de percibir las cosas. Y hay un dicho africano que a mí me encanta, que es que si es que tú no tienes un enemigo interior, no hay ningún enemigo exterior que es capaz de vencerte. No. Entonces, es muy bueno para hacernos pensar como la vida te va a poner muchos desafíos y dependiendo de la forma en que tú enfrentas ese enemigo exterior, con tu interior vas a ser capaz de sobrellevarlo o no. Sí, porque también no se trata de que, voy a tener una actitud positiva ante toda la tragedia que me está ocurriendo. No se trata de ser así como un demente o un sociópata, Mm, sino de aprender a sobrellevar la carga eh, a través de un trabajo. Porque realmente uno trabaja este tema de las perspectivas y las emociones. No es como que me ponga un switch en la cabeza y soy feliz. sí. Eh, y eso creo que el libro lo toca muy, muy bien y me encanta que parta con eso antes después de empezar a hablar un poco de la conciencia, que es algo tan abstracto, tan difícil de entender, pero lo pone en un lente que a mí me gusta mucho, que es con esto de, ok, ¿cuáles son tus experiencias? Un poco qué te hace feliz y cómo es que nuestra conciencia un poco que va y viene cuando hablamos de esto de que, oye, si estás haciendo algo que realmente disfrutas, se te olvida el mundo. Estás ahí. Es un poco como esto de mindfulness, de estar totalmente presente en el momento. Como que siento que la vida tiene mucho de dos elementos y lo toca el libro. Dice, la vida es una mezcla entre diferenciación e integración, en sentirte distinto al otro y a la vez integrarte con el otro. Yo creo que las buenas, por ejemplo, relaciones de pareja son aquellas donde cada uno se diferencia, tiene su propia meta, sus propios sueños, sus propias ideas, pero a la vez esa pareja se integra. Yeah. Funciona como a mí me importa lo que le pasa al otro. Yo estoy preocupado de empujar sus proyectos personales porque a mí me importan sus proyectos personales. Mm. Entonces, la diferenciación y la integración son dos juegos o dos elementos muy valiosos al momento de definir qué es lo importante para ti, cómo te estructuras frente a una relación. Sí. Y es importante.
entender que estas cosas un poco van de la mano, porque nosotros las pensamos mucho como, o por lo menos se me viene a la cabeza todo esto del tribalismo, que especialmente está de moda gracias a Internet, de que hacemos el ejercicio de diferenciación, pero solo el de diferenciación. Y hacemos la diferenciación y después hacemos la deshumanización. Sí. Y yo te convierto a ti, quien sea que seas, tú eres un tótem que representa todo eso que yo desprecio. Una caricatura. Una caricatura. Entonces, acá es importante hacer este ejercicio un poco de, ok, reconocer los grupos, reconocerse a uno como individuo, pero también reconocerse como parte de un todo, Mm. parte de una cosa más compleja. Y yo diría que es muy propio de nuestros tiempos la idea de que los grupos se diferencian tanto del otro que tienden a olvidar que pueden ser tus hermanos, tus amigos. Y yo que te diría que lo he visto harto en la polarización que han vivido varios países, incluyendo el nuestro, con las políticas. La idea de que el otro es un enemigo y que es alguien despreciable. Es una cosa que es súper loca, porque muchas veces la gente no se da cuenta que la persona que más quiere piensa distinto. Sí. Y no es un loco, y no es un enemigo, y no está mal. Sí, o sea, yo no sé tanto qué nos podría decir un historiador respecto a esto, porque el ser humano se ha venido peleando por milenios, pero es cierto que la forma que hoy día lo vivimos es muy distinta, porque tenemos la globalización, tenemos finalmente la posibilidad de comunicarnos con personas totalmente distintas y lejanas y compartir. O sea, creo que las cosas interesantes que nos han pasado desde que empezamos a trabajar fuerte con las redes sociales, TikTok, es que ahora hay más comentarios para leer. Y si bien hay algunos que son negativos, a mí me llama mucho la atención los positivos y ver también cómo están escritos, porque dependiendo de cómo están escritos, tú puedes un poco adivinar de dónde puede ser la persona. Porque, a ver, la gente argentina escribe como argentino. Te ponen el che, te ponen el vos, o lo mismo. Los chilenos también. Exacto, o sea, todos lo hacemos de una forma u otra. No existe como un español súper neutral que todos aspiramos. Entonces es muy entretenido ver cómo hay cosas que compartimos con gente de distintas partes del mundo. Mm. Y también la pregunta que evoca este libro es, ¿cómo podemos hacer nuestra calidad de vida mejor? Y el autor propone dos ideas complementarias. Por un lado, buscar y ordenar tus metas personales de una determinada forma. Y por el otro lado, es intentar cambiar la forma en que percibimos las cosas que nos rodean. Entonces son dos cosas. Intentar cambiar lo externo e intentar cambiar lo interno. Claro. Y ninguna de las dos solas sirve, necesitas las dos juntas. Es importante para poder vivir una vida con mucha felicidad que no solamente creas que lo que te ocurra alrededor es importante, pero al mismo tiempo que sea solo todo interior. Claro. Es un poco el problema de que es un poco como la condición extrema del egocentrismo, de todo gira en torno a mí. Es un poco escapar de eso, pero también escapar el otro absoluto de nada gira en torno a mí. O sea, nosotros tenemos círculos donde efectivamente somos una persona importante para otras personas. Mm. Entonces, encuentro muy interesante este libro en esta parte, porque muchas veces tenemos, especialmente lo veo a veces en razón a los libros de autoayuda, que libro como el promedio universal del libro de autoayuda es todo se trata de ti. Tú eres el amo del universo y tu voluntad va a cambiar las estrellas. Y muchos críticos de esto, con justa razón, dicen todos estos libros son basura porque en realidad existen todos estos factores externos que afectan a la persona, entonces no puedes simplemente desear que las cosas ocurran para que ocurran. Y en la práctica tenemos un poco un tira y empuja. Hay elementos externos, pero también, como lo hemos dicho acá, tú tienes que partir con una actitud positiva de creer que puedes generar un cambio para trabajar hacia generar un cambio y generas un cambio en tu entorno. Mm. Y también otra cosa que el libro nos hace buscar es cómo haces actividades que te hagan realmente feliz.
Y el autor propone, busca actividades que te generen una sensación de flow. ¿Y qué es una actividad que te genera una sensación de flow? Es una actividad que no es muy fácil, eso es Sí, importante. Requiere dificultad. Si es demasiado fácil, te vas a aburrir. sí. Si es demasiado difícil, va a ser tan difícil que no lo vas a querer hacer y te vas a frustrar. Tiene que ser una acción, tiene que ser una actividad donde estés haciendo cosas y que estés atento a que están ocurriendo cuestiones. Tiene que ser una actividad donde hayan metas y donde hayan metas muy claras y que a medida que tú vas avanzando se te dé un feedback. Uno de los clásicos típicos problemas que hay en la universidad es que a las personas se les ponen una serie de dificultades en el camino, pruebas, trabajos, y no vienen los resultados de esas pruebas hasta el final del semestre. Exacto. Por lo tanto, tú no sabes si lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mal. Entonces, una de las fórmulas mejores para que el alumno, la persona que esté contigo, esté entusiasmado, es que le des un feedback relativamente rápido. Yo, por ejemplo, en mis clases, una de las cosas que intento hacer es, yo les muestro una cosa teórica y después lo traigo en la misma clase a algo práctico. De manera tal de que esto abstracto tenga un feedback concreto en la misma clase. Y que ellos vean, y por eso de hecho casi todas las clases hago algo por el estilo, hago que el alumno redacte algo, haga parte del ejercicio Sí, y yo lo voy corrigiendo en tiempo real. De manera tal de que el alumno siente que está haciendo algo y que se lo están mirando al tiro. sí. A mí me pasó una vez con la primera vez que tomé el ramo de filosofía en la universidad, que cada profesor tenía su propia cátedra, su propia materia, y justo el profesor que tomé hacía 2 pruebas en el semestre. Eh, y cuando di la segunda prueba, me entregaron la nota de la primera. Fue- Esto suele pasar en este lugar. Entonces, imagínate esto. Llego, doy la segunda prueba y me entero que me fue nefastamente en la primera. ¿Qué era materia que necesitabas para la segunda? Más que nada fue un tema de, yo no entendí lo que el profesor quería que respondiera. Por lo tanto, te Por lo fue muy mal en tanto, la segunda. me fue muy mal la segunda. Eso es como el típico error de arrastre, donde Sí, te equivocas en la primera parte de la ecuación y te sale mal todo el resto de la ecuación. básicamente. Pero fue un tema de... porque el profesor decía, como, claro, solo hay una prueba, así que no se preocupen. Es como, ahora que lo pienso, no, quiero la mayor cantidad de control posible. Quiero correcciones constantemente. De hecho, todo lo que es la metodología como del design thinking, todas esas cosas, se preocupan de eso, de, oye, en vez de poner todos los huevos en una canasta y tratar una vez, trata 100 veces pequeñas. Mm. Para que tengas constantemente esta retroalimentación y vayas haciendo los ajustes y llegues finalmente a la meta concreta. De hecho, yo les diría que las redes sociales han sido muy inteligentes en captar esta lógica. Las personas que se meten a, por ejemplo, TikTok o Instagram, no se han dado cuenta que detrás hay un algoritmo que está midiendo la cantidad de segundos en que o cambias de video o pones algún tipo de interacción. Y el algoritmo está tan bien entrenado que identifica aquellos videos o imágenes o lo que sea que tienen una cierta interacción dentro de una cierta cantidad de tiempo. Y por lo tanto, el algoritmo privilegia mostrarte más ese tipo de contenido, porque sabe que la persona que viene tiene la probabilidad más alta de que haga el mismo tipo de reacción. Por lo tanto, ellos hacen artificialmente una experiencia de flow contigo sin que Sí, tú te des cuenta, porque te presentan contenido que te va a hacer enganchar dentro de una cierta cantidad de segundos o tiempo. Y eso es por diseño, sí. y lo cual quiere decir que tú también puedes hacerlo en tu emprendimiento, en tu trabajo. ¿Cómo podrías hacer que tu cliente sintiera el feedback o la retroalimentación lo más rápida posible? Que lo enganchara, que se quedara metido ahí. O si ustedes son del área creativa, ¿cómo pueden hacer, por ejemplo, una canción, un video o algo que haga que el cliente o la persona que lo está viendo a los 3 segundos quiera saber más? Sí. Y eso se logra porque te dio una retroalimentación rápida. Sí, de hecho, cuando hacía un curso sobre storytelling con datos, una de las cosas que le decía a la gente, a ver, tú no partes armando una presentación desde el PowerPoint final, porque es un poco como tratar de hacer un cuadro inmediatamente con pintura.
parte con papel y lápiz, haz un esquema, haz una estructura, trabaja las ideas en un lugar donde no te demores mucho en construir la parte gráfica, que después va a acompañar lo que tú digas. Preocúpate primero de tener tus ideas claras, el mensaje claro, y después te metes a hacer un PowerPoint bonito. Un tema de trata primero de trabajar finalmente en cosas que se puedan como terminar de forma rápida. O sea, que no gastes todo el tiempo. Ten retroalimentación lo antes posible. Es increíble cómo todas las cosas pueden caer en estado de flow. Por ejemplo, el capítulo 5 de este libro se dedica a cómo puedes diseñar una experiencia que físicamente te meta en un estado de flow. O para nosotros, ¿qué tipo de deporte tendríamos que hacer que nos va a dejar enganchados? Y eso se puede diseñar. Por ejemplo, ojalá que tenga una meta o un momento claro. Ir al gimnasio sin tener una determinada meta es muy probable que sea que te vaya a no entusiasmar, que te Claro, vayan a dar ganas de no seguir haciendo. claro, porque nos gusta la sensación de logro. Completé esto. Entonces, primero, si quieren, por ejemplo, ir al gimnasio, primera regla fundamental es elegir por qué estoy yendo al gimnasio y cuál es mi meta. Segundo, necesito tener mecanismos para medir el progreso. Tú necesitas ver literalmente el número en la cantidad de peso e ir viendo cómo va cambiando semana a semana para que la actividad sea entusiasmante. Porque de lo contrario, no ves progreso y no te quedas metido. Sí. Tú necesitas que ese deporte te obliga a hacer a lo menos una cosa a la vez. Ojalá mínimo una o dos, pero no tiene que ser una cosa que te desconcentre en infinitos estímulos, tiene que ser muy focalizado y tiene que ser tan difícil como que no lo puedas hacer intuitivamente, pero no tan fácil como que te aburra. Sí. Hay un gráfico sobre Flow, lo voy a poner En la acá pantalla. en la pantalla en la mitad, puede que lo vaya a poner antes incluso, porque explica muy bien eso, la importancia del equilibrio entre tu capacidad para hacer algo y el desafío. Sí. De hecho, ahí es donde a mí me encanta mucho ver, por ejemplo, el tema de los videojuegos, porque son máquinas realmente de generar flow, donde incluso, por ejemplo, tú tienes todo este tema, que todo buen diseño de juego, la dificultad va subiendo a medida que tú adquieres mayor maestría de los sistemas, de lo que haya que hacer. Incluso hay unos que son muy, muy elegantes, como por ejemplo el clásico del Resident Evil 4, donde el juego va midiendo cómo lo estás haciendo. Si disparas muchas veces en la cabeza, si no recibes daño, y sube la dificultad. Automático. Automático. Y también, si te pegan mucho, te mueres, baja la dificultad. Es un sistema oculto, no te lo dicen. Ya. O sea, hoy en día se sabe, pero en su minuto fue algo como, oh, eso está siempre suficientemente desafiante para mí. Ya. Entonces, realmente quedas en ese estado de vamos, vamos, de pequeños logros, pequeños avances. Tú necesitas hacer actividades que te vayan desafiando un poquitito cada vez más, Sí. pero que a la vez no te hagan sentir fuera de control, que creo que es un elemento importante. Un deporte, una actividad para que valga la pena y te mantenga entretenido, tiene que estar justo siempre en el límite de lo que puedes hacer y a medida que vas progresando, que vaya progresando contigo. Sí. De esa manera vas a crear y diseñar una experiencia que es entusiasmante, que te dan ganas de hacerla, que te parece entretenida. Sí. Y el Y tú lo ejemplo... puedes hacer incluso con algo como, pensando algo fuera del deporte, matemáticas. O sea, si es que vas a hacer, si es que estás estudiando para algo, vas subiendo la dificultad de los ejercicios, pero si ves que te estás encontrando con problemas, baja la dificultad, vuelve a lo básico y después vuelves a subir. Ya no estoy estudiando, pero creo que la página de Brilliant, si no me equivoco, hace algo por el estilo. Es un servicio para aprender cosas de ciencia, muy bueno. Yo lo estuve usando un tiempo como para mantener el ritmo, no oxidarme en la matemática. Y si no me equivoco, hacían algo por el estilo. O si no lo hacían, no tengo cómo comprobarlo. ¿Sabes qué me pasa una cosa bien interesante? Por ejemplo, hablemos del trabajo. El trabajo, como socialmente, está históricamente cargado
De negatividad. de negatividad. Y es muy histórico. Ustedes piensen en la historia típica de Adán y Eva. A Adán y Eva los castigan a salir del paraíso y tener que trabajar por ganar el sustento, por ganar la comida. Y eso es súper interesante porque nos están diciendo desde hace milenios que el trabajar es algo negativo. Claro. Y lo que yo encuentro fascinante es que hay muchos estudios que corroboran que el trabajar no es algo donde las personas sufran. Solamente que las personas tienen muy metido en la cabeza, en el cuerpo, en lo que saben, que el trabajar es fome, que el trabajar es algo que no les gusta, que es algo negativo, que es un castigo, y desestiman sus propios sentimientos. Y eso es súper interesante porque muchas veces ustedes no se dan cuenta, pero van al trabajo y se les pasó la hora. De repente no saben qué pasó y son 6 horas después y has hecho una serie de cantidad de cosas. Y no estabas pasándolo mal, lo estabas pasando bien. Pero socialmente está la idea de que es malo. Sí. Y ahí viene el mito de qué rico que es viernes y qué triste que es lunes. Y en Sí. realidad ahí tú tienes que ser capaz de resignificar eso, de decir, quiero que sea lunes porque voy a hacer algo que me gusta. Sí, es un poco lo veíamos en el libro, y lo mencionamos hace un par de episodios atrás, el de por qué trabajamos y cómo la gente que resignificaba su trabajo terminaba siendo más felices, porque le daban un propósito mayor a su trabajo, cosa que se inspiraban y se sentían motivados, porque efectivamente no es un tema de que seamos robots y realmente nos convencemos de que mi trabajo es bueno. No es que no hay que tener pensamiento crítico respecto al trabajo que estamos haciendo. Está lleno de trabajos que son basura. Pero la mayoría de los trabajos no son basura. La mayoría de los trabajos podemos resignificarlos y encontrar cosas que nos motiven. Es un tema de finalmente hacer ese esfuerzo por resignificarlo y encontrar un propósito y encontrar estas instancias donde realmente nosotros somos capaces de alcanzar este estado de flow. Y si efectivamente el trabajo es tan nefasto y malo, hacer el esfuerzo de quizá buscar una mejor oportunidad. Y también aprender a gozar la experiencia. A mí muchas veces me pasa que no nos damos cuenta y no nos detenemos las oportunidades y las cosas maravillosas que vivimos. A mí me encanta muchas veces decir, qué rico el privilegio de lo que estoy haciendo. Mira qué entretenido donde estoy. Estoy agradecido que estoy sano, que pude venir a hacer este proyecto. O sea, por ejemplo, este mismo podcast. Yo digo, qué rico, qué entretenido juntarme con gente que le parece interesante aprender cosas nuevas, leer algo difícil, conversarlo, traer cámaras, poner videos, micrófonos, toda esta cuestión, mover las cámaras, poner la luz allá y decir, qué privilegio es estar haciendo este proyecto. Mira Sí. qué entretenido, estamos creando algo para ayudar a las próximas generaciones, estamos ayudando a nosotros mismos a crecer, nos estamos desafiando. Esto no es fácil, nosotros nos leemos ese libro que está ahí, lo leímos en inglés, tiene 300 páginas, súper técnico, lo intentamos bajar, lo comunicamos. Sí. Bueno, ahí es donde es tan sano este hábito de tener un diario de vida solo para gratitud. Sí. Y tú anotas las cosas de las que están agradecidos, porque a veces uno dice como, es que La toda vida esta- es tan terrible. es tan terrible. El otro día tenía el diario al frente y estaba como, ¿qué noto, qué noto? Y en mi mano tenía un vaso de agua. Fue como, Dios mío, hay gente que en este mundo que literalmente no puede hacer esto, no puede caminar 5 pasos sin sacar agua potable. Mm. Y fue un momento mágico. Es impresionante eso. O sea, Pues que la damos por hecho, damos por hecho todo el avance tecnológico y social en el que vivimos, que a veces se nos olvida que hay partes del mundo donde estas cosas todavía no se han logrado. o sea, a mí me encanta pensar el hecho de que si es que estamos en este minuto, ustedes nos están mirando, probablemente es o desde un computador, o desde un celular, o desde un tablet. Eso quiere decir que ustedes tienen un privilegio que gran parte del mundo no tiene y Sí. que tenemos que agradecer y estar contentos. Y ni siquiera hacer este como agradecimiento medio como tortuoso. No. No es con culpa. No es, aquí no hay culpa. Qué rico y qué maravillado estoy de que tengo un celular de última generación que puede hacer miles de cosas, computar, me puedo meter a internet, puedo acceder literalmente al conocimiento mundial y lo tengo en la mano Y lo uso para ver gatos. y lo uso para ver gatos.
qué impresionante no darse cuenta de eso. Sí. Vine a hacer algo y tengo esta máquina monstruosa en la mano. Y o sea, yo lo pienso, miren, por ejemplo, aquí tengo un lápiz y este lápiz es tecnológico. Sí. ¿Qué es eso? Este lápiz interactúa con pantallas. Sí. Y son cosas que no tenía antes. No me acuerdo cuál fue la charla que era con respecto a servicios públicos, que decía que cada vez que un problema en la sociedad se corrige a través de servicios públicos, se pone en una bolsa de ingratitud. ¿Ya? Cada vez que algo funciona, como se da por hecho. El agua potable se da por hecho. La electricidad se da por hecho. Todas esas cosas como que funcionan simplemente. Como que hoy en día yo puedo subirme a un auto y andar por la calle y esperar un poco que la gente respete las leyes del tránsito. Como que eso lo doy por hecho. No lo pienso como qué logro social ha ocurrido frente a mis ojos. Es muy divertido esa historia que cuenta un humorista que se llama Louis C.K., que dice, que es muy buena la anécdota, él dice, mira, las personas hoy en día estamos diseñadas para quejarnos por cosas que ni siquiera sabíamos que nos teníamos que quejar hace un par de momentos atrás. El ejemplo perfecto es esa persona que se sube a un avión, está literalmente sentado en la mitad del vuelo y llega un anuncio por el altoparlante y dice, si usted quiere conectarse al Wi-Fi del avión, por favor ingrese tal clave. Y la persona que está sentada a tu lado en el avión empieza a quejarse de lo lento que es el Wi-Fi. Y uno dice, espérate, momentito, espera. Tú te estás quejando de una cosa que no sabías que existía hace 2 minutos atrás, mientras estás sentado en una silla, volando por el cielo como un verdadero dios griego. Es muy bueno. ¿Qué estamos haciendo mal? Eres un mito griego. Eres literalmente un dios griego. Sí, entonces ahí de nuevo es importante hacer ese trabajo de la gratitud, no un poco como para volvernos de nuevo acá la gracia que, y encuentro que el libro lo hace muy bien, de siempre se trata esto de hacer el ejercicio de resignificar las cosas, no como para negar la realidad, no como para volvernos locos como en intensamente, que tenemos que ser positivos todo el tiempo, sino para ayudarnos a efectivamente estar más positivo en el día. Es una idea de que también lo veíamos en el libro de Happiness y Happier. No es Happier y el otro es Being Happy. La felicidad no es una constante que estamos todo el tiempo eufóricos, pero es algo que podemos trabajar para estar más felices más tiempo. A mí me pasa muchas veces en la experiencia de la universidad el maravillarme por estar ahí. Mis alumnos no lo saben, pero yo muchas horas de mi vida se las dedico a preparar las clases, a preparar los PowerPoint, a hacer las miles de ejercicios que hacemos. Yo soy testigo. Son literalmente fines de semana enteros haciéndolo. No Pero exagera. cuando estoy ahí, con mi alumno al frente, lo miro a los ojos y el alumno mira y se le prenden los ojos y dice, entendí, aprendí. Uno dice, el que está verdaderamente como, el que tiene que estar agradecido soy yo. Yo tengo que agradecer la oportunidad de tener a una persona al frente y abrirle los ojos. Él no tiene que estar agradeciendo tanto como yo la oportunidad, porque es un privilegio poder ayudar a alguien a aprender algo. Sí, es un poco como ese diagrama de es algo que paga las cuentas y en el otro eje tienes es algo que te hace feliz. Si logras que lo que paga las cuentas te haga feliz, estás en el nirvana. Sí. Realmente. Y también hay que aprender que no todo el proceso estás en el nirvana. Exacto. Que tiene lados malos. Yo les juro que corregir las pruebas es un parto. Se los juro, es terrible. Pero más allá de eso, creo que el desafío está en ser capaces de ponerle conciencia al acto, al momento. Sí. Si tú inviertes como 5 segundos de tu vida a maravillarte de que estás con un amigo tomándote una cerveza, te vas a dar cuenta que la vida tiene una cantidad gigantesca de cosas buenas. Sí, y a mí me impresiona mucho de este libro de que Flow como herramienta se usa mucho para hablar de temas de concentración y experiencia, y este libro habla tanto de la vida y la felicidad, me encanta eso. Al final del día, yo creo que esto se reduce mucho a que todas las actividades del ser humano pueden ser experimentadas en Flow.
Tanto Sí. el trabajo, las relaciones humanas, el Sí, entretenimiento, el y, sí, deporte. y ahí me quiero saltar un poco, o sea, o ir directo a la parte final que encuentro que tan buena, que habla de la creación del significado. Mm, Que las cosas nos hagan sentido, que tengan propósito, que tengan significado, es algo que se construye. Y eso de nuevo, es una idea que la encuentro tan empoderadora, de que tú no estás a la merced del mundo, tú puedes construir tu propósito y tu significado y darle sentido a tu vida. Y, Tienes es, la libertad para hacer eso. y ese sentido también muchas veces va cambiando. Eso Sí, también lo encuentro muy bonito. también. Tú eres y tienes la facultad para darle un significado a tu vida en este minuto. Y tú eres también suficientemente poderoso como para resignificar el pasado y resignificar el futuro. Sí, ¿Y qué quiero decir con eso? Por ejemplo, eh, hace no mucho yo estaba pasando por un periodo súper difícil, con muchos problemas en el trabajo, etc. Y yo estaba en el minuto viviendo la experiencia como algo negativo y algo que me llenaba de dolor y lo estaba pasando mal, angustia, etc. Y un par de días después fui capaz de resignificar ese mismo día, ese mismo momento malo, como una oportunidad para crecer y, en este caso concreto, marcar un momento donde me vi ayudado y acompañado por otros. Entonces dije, mira, lo estaba pasando mal, pero me vinieron a acompañar mis amigos. Mira qué importante sí. es resignificar el mismo momento. Sí. O incluso tomando un ejemplo de libros que hemos visto, como el de El hijo del terrorista, que yo creo que uno de los libros que más me impactó en su minuto al leerlo. Encontré que la historia era muy potente, como realmente, incluso de las peores de las circunstancias, nosotros somos capaces de hacer ese esfuerzo, hacer ese trabajo para resignificar y darnos cuenta que si bien somos como dicen, eres tú y tus circunstancias, no eres solo tus circunstancias, eres capaz de ir más allá de Mm, eso. No, no estás condenado a lo que te ha pasado. Si bien te va a afectar, no es todo en tu vida. mm. Así que con eso, en ese punto súper profundo, Eso pasa cuando vemos psicología, filosofía. queremos darle muchas gracias a todos ustedes por haber venido el día de hoy. Estamos muy agradecidos de que nos hayan escuchado esta semana. Los queremos invitar la próxima semana a seguirnos escuchando y a interactuar y hablar con nosotros. Hemos recibido muchos comentarios por todas las redes sociales y estamos activamente respondiéndolos, viéndolos. Si nos quieren mandar un mensaje directo, si les gustaría, por ejemplo, trabajar con nosotros, hacer algo, y si les gustaría saber quiénes son los que están detrás de la edición de estos videos, los invitamos a ver ahí la página web de nuestros amigos JP Cuadrado. Les ponemos el link acá en la descripción de este video y en la descripción del capítulo en Sí. Spotify. Así que muchas gracias por haber venido el día de hoy y les mandamos un caluroso saludo. Muy bien. Entre nosotros, borren esto, esto no va. Esto no Esto ocurrió. no va. Ya, démosle.